Buenas tardes, siendo las 14 horas con 10 minutos del día 29 de noviembre de 2017, se da inicio a la sesión pública extraordinaria en la sala de sesiones del Pleno que fue convocada para esta fecha. Solicito a la Secretaria de Acuerdos realice el pase de lista para verificar si existe quórum legal para sesionar. Con su autorización, comisionada presidenta, hago constar que se encuentran presentes, además de usted, el comisionado José Rubén Mendoza Hernández, así como el secretario ejecutivo Miguel Ángel Apodaca Martínez y la encargada de despacho del órgano del control interno, Yadira Roni Sánchez, en su calidad de comisaria, por lo que le informo que existe quórum legal para sesionar, lo anterior en términos del artículo 91 de la Ley 875. Asimismo, que el orden del día que les fue notificados a los integrantes del Pleno se encuentran expedientes turnados a la ponencia 3, mismos que conforme al acuerdo ODG, diagonal SE-68, diagonal 10, diagonal 06, diagonal 2016, tomado el día 10 de junio del 2016, fueron distribuidos de manera equitativa a las ponencias 1 y 2. De conformidad con la normatividad que rige este instituto, es que al existir quórum legal se declara formalmente instalada la sesión. Tomando en consideración que el orden del día fue notificado previamente a los integrantes del Pleno y publicado en la página electrónica de este instituto, solicito la dispensa de su lectura, por lo que se somete a votación en un mismo acto tanto la dispensa de la lectura como la aprobación del orden del día. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica levantando la mano. Tome nota, Secretaria de Acuerdos, de que el orden del día, así como la dispensa de su lectura, han sido aprobados por unanimidad de votos. Respecto del punto número 5, solicito a la Secretaria de Estudio y Cuenta, Ofelia Rodríguez López, adscrita a mi ponencia, dé cuenta con los proyectos de resolución que se someten a la consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación. Secretaria, ¿tiene usted el uso de la voz? Con su autorización, comisionada presidenta, señor comisionado. Doy cuenta al Pleno con 37 proyectos de resolución que en total comprenden 38 expedientes. En primer lugar, doy cuenta con los expedientes identificados con los números 1572 y 1669 presentados en contra del Instituto de Pensiones del Estado, en los que se solicitó diversa información relacionada con las denuncias interpuestas por el ente obligado, así como copia de un contrato de prestación de servicios profesionales, informes si en la revisión de la cuenta pública del año 2014 se hizo alguna observación de carácter resarcitorio por parte del órgano de fiscalización y si resultó alguna observación administrativa en relación a la firma del contrato solicitado. Copia de la escritura pública que contiene el poder otorgado al apoderado legal del ente obligado y copia de la relación de pagos realizados a la empresa con la cual se firmó el contrato solicitado. 1658, presentado en contra del Ayuntamiento de Apazapan, en el que se requirió el listado o censo total de trabajadores del periodo de enero de 2014 a agosto de 2017, con fecha de alta o baja, cargo, sueldo y compensación, tipo de nombramiento, área de trabajo, horario y nombre del funcionario que depende. 1663, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Jalapa, en el que se requirió los montos pagados por laudos en el periodo de 2014 a 2017, detallando sus números, sentido de la resolución, en cuanto se ordenó la reinstalación del trabajador, el área laboral donde trabajaba, fecha de nueva incorporación y cuántos juicios están en proceso. 1763, interpuesto en contra de Morena, en el que se pidió diversa información relacionada con las partidas presupuestales y o prerrogativas correspondientes a los años de 2015 a 2017. 1767, interpuesto en contra del Instituto Veracruzano de la Cultura, en el que se requirió el número total de bajas laborales de los trabajadores de base, contrato y de compensación extraordinaria y servicios profesionales, puestos y sueldos que percibían, así como cuáles y cuántos trabajadores renunciaron voluntariamente y cuántos fueron despedidos, el motivo del despido, fecha de renuncia o despido, monto del finiquito y fecha en la que se pagó. Y 1777, presentado en contra del Ayuntamiento de Osulluama, en el que se requirió conocer la solicitud de opinión municipal expedida para una persona física o moral identificada en la solicitud, acta de cabildo donde se otorgue anuencia para extracción de material pétreo o para realizar trámites
y la constancia de inexistencia de riesgos de protección civil y sustento técnico a favor de una persona moral. En los proyectos se propone modificar las respuestas dadas por los sujetos obligados en razón de que en el expediente 1572, si bien el Comité de Transparencia del ente obligado emitió un acta por la cual confirmó la clasificación de la información solicitada en su carácter de reservada, sin embargo, este instituto considera que no se encuentra ajustada a derecho, ya que se acuerda confirmar la reserva de toda la información de la solicitud, y si bien se hace alusión al artículo 68 de la ley de la materia, no se especifica la fracción, inciso, párrafo o numeral que expresamente le otorga el carácter de reservada, omitiendo referir las circunstancias que justifican el establecimiento del plazo de reserva determinado. Asimismo, en el acta se hace mención que se debe entregar al solicitante en versión pública los documentos probatorios que comprueben el proceso legal de los inmuebles en litigio, cuando en la respuesta dada se advierte que dentro de los tipos penales únicamente se aprecia una denuncia por despojo y las restantes por diversos delitos que no tienen que ver con bienes inmuebles. De ahí que la versión pública ordenada resulta confusa, por lo que el ente público deberá aclarar a qué procesos legales se refiere. Aunado a lo anterior, se aprobaron versiones públicas de los asuntos que se encuentran en litigio sin que las mismas se encuentren ajustadas a derecho, ya que no se advierte ningún dato que lleve a considerar que se trata de las denuncias solicitadas, por lo que se propone modificar las respuestas emitidas por el sujeto obligado, así como el acuerdo de reserva para el efecto de que emita uno nuevo en el que se clasifique la información peticionada en los numerales 3 y 9 de la solicitud y proporcione las versiones públicas de conformidad con lo señalado en la resolución, en el entendido de que si los nombres de contra quién o quienes se interpusieron las denuncias son funcionarios o exfuncionarios, dicha información deberá ser proporcionada. En cuanto al recurso 1658, de autos consta que la titular de la unidad de transparencia dio respuesta a la solicitud, empero no contaba con atribuciones para ello, ya que no es la encargada de generar la información, por lo que se considera que incumplió en proporcionar a la parte recurrente una respuesta con base en la tramitación completa y exhaustiva, aunado a que lo proporcionado no cumple con el derecho de acceso, ya que de la tabla remitida se advierte el sueldo neto de los trabajadores que actualmente se encuentran laborando en el ayuntamiento, sin que se observen todas las percepciones en efectivo o en especie que debe contener. Y si bien en la diligencia de inspección se pueden advertir los nombres de los funcionarios que laboran en el ayuntamiento, se omitió entregar la fecha de alta, nombre del funcionario del que dependen, el horario y el sueldo con sus compensaciones, por lo que se propone ordenar al ente obligado que emita una nueva respuesta en la que el área competente para ello entregue la información faltante de conformidad con lo señalado en el proyecto. Por cuanto hace al expediente 1663, se tiene que en el procedimiento primigenio, el director de egresos del ente obligado informó sobre los montos pagados por laudos en el periodo solicitado, y en la sustanciación del recurso, el director de asuntos jurídicos comunicó que a la fecha de la solicitud se encuentran en trámite 80 juicios laborales, anexando una tabla con los números de expediente en los que se ha dictado laudo condenatorio y se ha celebrado convenio para su cumplimiento. El monto otorgado indicando si procedió la reinstalación o no, lo que satisface parte de lo requerido por el recurrente. Sin embargo, la respuesta entregada por el director de Recursos Humanos al manifestar que la información solicitada no se encuentra resguardada en esa dirección, por lo que deberían solicitarla a la Dirección de Asuntos Jurídicos, vulneró el derecho de acceso del recurrente, ya que contrario a lo manifestado por cuanto hace al área laboral donde trabajaba el servidor público y la fecha de nueva incorporación, dicha área cuenta con las atribuciones para dar la información atento a la normatividad citada en el proyecto, por lo que se propone ordenar al sujeto obligado que entregue la información faltante de conformidad con lo señalado en el fallo. Por su parte, en el recurso 1669, de las constancias que obran en auto se advierte que, como lo aduce el inconforme, el acuerdo de reserva que confirma la clasificación de la información requerida como de acceso restringido en su carácter de reservada no se encuentra ajustada a derecho. Ello es así, ya que el acuerdo adolece de debida motivación al no formular las razones por las que considera que el otorgamiento de la información ocasionaría un perjuicio al interés social, aunado a que no se realizó la prueba de daño a que se refiere el artículo 58 de la ley de la materia. En tal virtud, y toda vez que contrario a lo estimado por el sujeto obligado, la información peticionada reviste el carácter de pública, además que su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudiera provocarse con su divulgación,
se propone modificar las respuestas emitidas y revocar el acuerdo de reserva para los efectos precisados en la consideración tercera del fallo. En el caso del recurso 1763, la parte ahora recurrente señaló como agravio que no hubo respuesta dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, de la lectura del historial del sistema Infomex Veracruz, se advierte que el sujeto obligado documentó una respuesta a la solicitud. No obstante, el encargado de la unidad de transparencia omitió justificar haber realizado el trámite interno necesario para localizar la información peticionada ante el área competente. Máxime que, de conformidad con su estructura orgánica, cuenta a nivel estatal con la figura del secretario de Finanzas, quien podría atender la solicitud de información. De ahí que se proponga ordenarle que el titular del área con atribuciones para dar respuesta se pronuncie respecto de la existencia o inexistencia de la información requerida. Ahora bien, por cuanto hace el recurso 1767, de auto se tiene que la información entregada por la jefa del Departamento de Recursos Humanos solo señaló como motivo de despido la Gaceta del Estado número 490, la cual fue remitida durante la sustanciación sin que se hicieran mayores manifestaciones respecto a los trabajadores que fueron despedidos, por lo que se propone ordenarle que emita una nueva respuesta en la que el área competente se pronuncie respecto al motivo del despido de los trabajadores en cada caso particular. Y en el recurso 1777 de las constancias de auto se advierte que si bien el ente obligado pretendió dar cumplimiento a los cuestionamientos señalados en la solicitud, lo cierto es que tocante al sustento técnico requerido, no existe pronunciamiento al respecto del mismo. De ahí que sea necesario ordenarle que entregue y o ponga a disposición la información relativa al sustento técnico conforme a lo precisado en la consideración tercera del fallo. Enseguida me referiré al expediente 1754 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, en el que se pidió el número total de trabajadores, edad, nivel de estudio, salario y fecha de ingreso. En el proyecto se plantea revocar las respuestas emitidas por el ente obligado en razón de que durante el procedimiento de acceso el sujeto obligado dio respuesta con información que no corresponde a lo solicitado y durante la sustanciación el titular de la unidad de transparencia señaló que el total de trabajadores en el ayuntamiento es de 154, detallando los rangos de edad, de estudios, ingresos mensuales y años de ingreso, sin que hubiera acreditado haber realizado las gestiones internas necesarias para la localización de la información en las áreas competentes. Y de la diligencia realizada al portal de transparencia, se pudo obtener que existen 143 plazas ocupadas, cifra que no coincide con lo proporcionado por el citado titular, por lo que lo procedente es ordenarle que emita una nueva en la que se entregue de manera electrónica el salario bruto y neto de cada uno de los trabajadores, señalando por cada uno de ellos el nivel de estudio y la fecha de ingreso. Y respecto a la edad, se debe entregar solamente la de aquellos servidores públicos que por disposición de ley o normatividad interna sea requisito para ocupar el cargo. Acto seguido me referiré a los expedientes 1671, 1672, 1677 y acumulado, 1679, 1681, 1687, 1690, 1692, 1696, 1700, 1705, 1712, 1715, 1721 y 1727, presentados en contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, en los que se solicitó información relacionada con el personal que labora en distintas áreas, detallando las funciones de los cargos, tipo de nombramientos, salarios y compensaciones, fechas de alta y baja, montos de los presupuestos con los que operan, entre otras, así como copia certificada y sellada del plano del drenaje sanitario de 2010 y 2014. En el proyecto 1724 se propone modificar las respuestas emitidas por el ente obligado, ya que con relación al costo por la impresión y certificación del plano solicitado, si bien el recurrente no realizó manifestación al respecto, lo cierto es que de la respuesta, este solo se limitó a señalar que se fundamenta en el Código de Derechos, sin especificar qué artículo resulta aplicable para sustentar dicho monto. Lo anterior, en aras de generar certidumbre en el revisionista respecto a que el costo no es excesivo y que se encuentra acorde a la normatividad aplicable, además de que fue omiso en señalar el horario de atención, domicilio y el formato para realizar el pago correspondiente, por lo que el ente obligado deberá emitir una nueva respuesta en la que señale dicha información. Y en los restantes expedientes, de igual manera se propone modificar las respuestas
toda vez que de las mismas solo se mencionó que la información se encontraba disponible en los enlaces electrónicos proporcionados, de cuyas diligencias realizadas por este órgano garante se desprende que solo pudo ser localizada parte de la información peticionada, aunado a que el coordinador de acceso a la información fue omiso en cumplir con el deber de realizar una búsqueda exhaustiva para la localización de la información relativa al pago de honorarios por la prestación de servicios, siendo que de la normatividad interna del ente obligado se advierte que existe un área que pudiera contar con la misma. Por lo tanto, se propone ordenarle que entregue de manera electrónica la información faltante de conformidad con lo señalado en cada uno de los proyectos. A continuación, doy cuenta con los expedientes 1603, 1609 y 1628 presentados en contra de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, en los que se solicitó diversa información relacionada con la construcción de la autopista Cardel-Poza Rica. En los proyectos se plantea revocar las respuestas del sujeto obligado, toda vez que de lo entregado se advierte que se incumple con justificar la búsqueda exhaustiva de la información, ya que se debió considerar el convenio de coordinación de acciones que celebran el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Veracruz, con el propósito de llevar a cabo la liberación del derecho de vía que permita la construcción de las autopistas Cardel-Poza Rica y Tuxpan-Tampico. De ahí que se considera que el ente obligado se encuentra en posibilidad de pronunciarse respecto a lo peticionado, por lo que se ordena que previa búsqueda exhaustiva de la información se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de la información solicitada en cada uno de los proyectos. Al mismo tiempo, doy cuenta con los recursos 1636 interpuesto en contra de la oficina del gobernador, al que se le requirió cuánto gasta en publicaciones de la red social de Facebook del gobernador, qué alcance tienen y las facturas emitidas por ese concepto. 1637, presentado en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que se pidió la marca y modelo de los drones que utiliza para el combate de la delincuencia. 1706, presentado en contra del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado, en el que se solicitó información relacionada con un inmueble en la ciudad de Córdoba, esto es, la fecha de inscripción en el registro público de la propiedad, número de inscripción y el monto de la operación de compraventa. 1913 y 1921, interpuestos en contra del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en los que se pidió conocer quién desempeña el cargo de titular o responsable de la Oficina de Nóminas y Servicios Personales, copia de la versión pública de su currículum y el proceso de selección, así como cuántas personas físicas han promovido recurso en contra de sus respuestas, en cuanto se ha ordenado modificar su respuesta, así como cuáles son los motivos por los que se han interpuesto recursos en su contra. En los proyectos se propone confirmar las respuestas otorgadas tanto en el procedimiento de acceso como durante la substanciación de los recursos, toda vez que se dio respuesta a las solicitudes, cumpliendo los entes obligados con el derecho a la información de los recurrentes. Enseguida, doy cuenta con el expediente 1739, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Atoyac, en el que se pidió conocer el presupuesto por el que el municipio le asigna al deporte y actividad física y las personas que trabajan en esas actividades. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio hecho valer, toda vez que fue interpuesto por la omisión de dar respuesta y entrega de la información solicitada, por lo que ante una falta de respuesta se propone ordenarle de respuesta, entregue y o ponga a disposición del recurrente la información solicitada de manera gratuita en los términos señalados en el proyecto. Asimismo, se propone exhortar al sujeto obligado para que en posteriores ocasiones dé cabal cumplimiento en los términos establecidos en la ley de la materia a la tramitación de las solicitudes de información que se les formule. Finalmente, doy cuenta con los expedientes identificados con los números 1837, presentado en contra de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, en el que se solicitó la versión pública del comprobante fiscal digital por Internet de diversos servidores, correspondientes a la primera quincena de noviembre de 2016 y la segunda de agosto de 2017. 2361, 2362, 2371 y 2372, presentados en contra del Ayuntamiento de Jalapa, en los que se requirió información del DIF municipal, como la ubicación del albergue de invidentes y el encargado del mismo, monto de gasolina erogado al transporte adaptado de enero de 2014 a noviembre del año en curso, monto del presupuesto autorizado y modificado de 2015 a 2017, así como el nombre del responsable del área de velatorios, tipo, nombramiento y salario. En el proyecto del expediente 1837 se propone sobreseerlo
en razón de que la parte recurrente señaló estar satisfecho con la información proporcionada durante la substanciación del recurso. En tanto, en los proyectos del Ayuntamiento de Jalapa, se propone desecharlos ante la imposibilidad jurídica de continuar con la instrucción o resolución de los medios impugnativos, en razón de que el recurrente de igual manera manifestó la satisfacción con la información proporcionada en cada uno de ellos. Es la cuenta, señora comisionada, señor comisionado. Muchas gracias, señorita secretaria. Se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si hubiera alguna observación, solicito se haga en este momento. Gracias. En vista de que no existen observaciones, solicito a la secretaria de Acuerdos proceda a recabar la votación. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández. Comisionada Yoli García Álvarez. Conforme con los proyectos de la cuenta. Les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Toda vez que han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de ley. Siguiendo el orden del día, respecto al punto número 6, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, Raúl Mota Molina, adscrito a la ponencia 2 del comisionado José Rubén Mendoza Hernández, de cuenta con los restantes proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno para su discusión y en su caso aprobación. Señor secretario, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias, comisionada presidenta. Se da cuenta el Pleno de este instituto con 36 proyectos de resolución que en total comprenden un total de 44 expedientes sustanciados por el comisionado ponente. En primer lugar, doy cuenta con el expediente 1599 interpuesto en contra de actos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en cuyo antecedente se requirió la copia de la sesión de Junta de Gobierno, la cual avaló el nombramiento de la actual rectora, copia de los documentos en donde conste el lugar de nacimiento de la rectora, copia de su último grado de estudios, monto de la deuda del gobierno del estado con la universidad, monto de la deuda que tiene la universidad con su personal, número de escuelas en las que la universidad tiene presencia. Ante la falta de respuesta del sujeto obligado, en el proyecto de resolución se propone ordenar al ente público emitir contestación y proporcionar la información peticionada, lo anterior con excepción de la sesión de la Junta de Gobierno en donde se nombró la rectora de la universidad. Ello es así porque de una inspección realizada por el comisionado ponente al portal de transparencia del sujeto obligado se pudo localizar esa parte de la pretensión del ciudadano. En segundo lugar, doy cuenta conjunta con 16 expedientes, todos interpuestos en contra de actos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, cuyos números de identificación son los siguientes: 1660 y acumulados 1661 y 1662, 1673, 1674, 1676 y acumulados 1689 y 1704, 1680, 1682, 1685 y acumulados 1694 y 1701, 1688, 1691, 1695, 1697 y acumulado 1698, 1702, 1713, 1714, 1716 y 1722. En los citados recursos de revisión, se requirió, respecto de diversas áreas que componen al sujeto obligado y del periodo comprendido entre 2014 y 2017, el presupuesto con el que opera cada área, la relación del personal adscrito a ellas, detallando sus funciones, nombramiento, tipo de contratación, si son sindicalizados, fecha de ingreso, alta o baja, las percepciones que reciben sus empleados, incluyendo su salario mensual, compensación y gratificaciones, el grado de escolaridad de diversos titulares, el listado de inventarios, las tablas de factibilidad, listado de usuarios de alto consumo de agua y demás documentación. En todos y cada uno de los proyectos que se someten a su consideración, se propone modificar las respuestas emitidas, toda vez que del análisis de la documentación aportada, así como de lo inspeccionado en el portal de transparencia de la Comisión, se advierte que la información es incompleta. Por ello, resulta necesario ordenar al ente público que emita nuevas respuestas, las cuales, conforme a lo establecido en el artículo 134, fracción 7 de la Ley 875 de Transparencia del Estado, deberán ser suscritas por los servidores públicos competentes para pronunciarse sobre cada temática y en las que se entregue la información faltante. En tercer lugar, doy cuenta con el expediente 1710, cuyo antecedente es una solicitud de información realizada al Ayuntamiento de Jalapa, en el que se peticionaron las actas de sesión de Cabildo, en donde se haga referencia a una persona moral determinada, así como el certificado de calidad ambiental expedido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en favor de dicha empresa. La unidad de transparencia justificó haber realizado los trámites internos necesarios para localizar la información peticionada, proporcionando lo tocante al acta de cabildo requerida. Sin embargo, por cuanto al certificado de calidad ambiental, este fue puesto a disposición del ciudadano en las oficinas del ayuntamiento.
Se estima que si bien esa parte de lo requerido no constituye una obligación de transparencia, lo cierto es que el Ayuntamiento de Jalapa indicó que contaba con la información en formato digital. De ahí que se estime que en aras de maximizar el derecho del ciudadano, el sujeto obligado está en aptitud de remitir la documental utilizando los medios electrónicos. Por lo anterior, se propone a este pleno modificar las respuestas proporcionadas y ordenar al ente público que entregue la información faltante a través del sistema Infomex Veracruz o al correo electrónico del particular. Enseguida, doy cuenta conjunta con los expedientes 1725, 1731, 1732, 1737, 1738, 1744 y 1900, interpuestos en contra de actos de los ayuntamientos de Acajete, Acula, Camarón de Tejeda, Aquila, Atlahuilco, Tepetzintla y Mecatlán respectivamente. En las solicitudes de información se peticionó conocer el presupuesto asignado por los ayuntamientos para las actividades deportivas, así como el número de trabajadores asignadas a las mismas. Por cuanto al expediente 1738, correspondiente al ayuntamiento de Atlahuilco, si bien durante el procedimiento de acceso el ente obligado no proporcionó respuesta a la petición del particular, durante la substanciación del medio de impugnación compareció ante este instituto proporcionando la totalidad de lo peticionado. De ahí que, por cuanto a ese expediente, se proponga al Pleno confirmar la respuesta emitida. Tocante a los demás recursos citados, en todos y cada uno de ellos se propone al Pleno ordenar a los ayuntamientos que notifiquen respuestas a las solicitudes de información interpuestas y proporcionen lo que requerido por el ciudadano. De igual modo, se propone exhortar a los sujetos obligados a efecto de que, en futuras ocasiones, se conduzcan con mayor diligencia en el desempeño de sus funciones y del cabal cumplimiento a los procedimientos y términos establecidos en la ley de la materia. Doy cuenta con el expediente 1728, interpuesto en contra de actos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, en cuyo antecedente se peticionó cuáles son las líneas de introducción de drenaje sanitario instaladas en los años 2010 a 2014, especificando los tramos, calles y fecha de inicio de obras. El sujeto obligado emitió respuesta proporcionando la totalidad de lo requerido. De ahí que en el proyecto de resolución se proponga declarar infundado el agravio hecho valer por el recurrente y confirmar la contestación emitida durante el procedimiento de acceso. A continuación, se da cuenta conjunta con los expedientes 1740 y acumulado 1743, 1748 y 1758, interpuestos en contra de actos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en los que se peticionó el monto total por mes de viáticos, gasolina, alimentos, del periodo de enero a agosto de 2017, la relación de sus analistas, sueldos y compensación, así como su lugar de adscripción y el padrón de proveedores detallando montos y asignaciones respectivamente. En los proyectos de resolución se propone confirmar las respuestas proporcionadas por el sujeto obligado, toda vez que de ellas se advierte la información peticionada en cada una de las solicitudes que derivaron los presentes recursos de revisión. Además de que se estima que el titular de la unidad de transparencia observó lo normado por el artículo 134, fracción 7 de la ley de la materia. Ahora me refiero al expediente 1769, cuyo antecedente es una solicitud de información interpuesta en contra de actos de la Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Banderilla, en donde se requirieron los informes de resultados de auditorías al ejercicio presupuestal correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017. El ente público dio respuesta durante la substanciación del recurso de revisión, proporcionando lo tocante al informe de resultados del ejercicio de 2015. Por otra parte, es un hecho notorio que el informe de resultados correspondiente al año 2016 se encuentra publicado en la Gaceta Oficial con número extraordinario 436 de 1 de noviembre de 2017. De igual modo, se estima que le asiste la razón al sujeto obligado al manifestar que no se cuenta con lo correspondiente al ejercicio 2017, puesto que dicho informe se generará hasta el 15 de octubre de 2018, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Con lo anterior, al quedar inoperante el agravio hecho valer, se propone al Pleno confirmar la respuesta emitida por el ente público durante la sustanciación del recurso de revisión. Finalmente, se da cuenta conjunta con los expedientes 2360, 2363, 2364, 2369, 2384 y 2388, todos interpuestos en contra de actos del Ayuntamiento de Jalapa, en donde se peticionó diversa información. En los proyectos de resolución se propone desechar los recursos interpuestos, toda vez que el ciudadano manifestó su conformidad con las respuestas emitidas, lo que actualiza la hipótesis contenida en el artículo 216, fracción 1 de la Ley 875 de Transparencia. Comisionada Presidenta, señor comisionado, es la cuenta. Muchísimas gracias. Se pone a consideración los asuntos de la cuenta, por lo que si hubiera alguna observación, solicito se manifieste en este momento. Gracias. Toda vez que no haya observaciones ni comentarios a los asuntos, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación. Con su autorización, comisionada presidenta,
Recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández. A favor de los proyectos. Comisionada Yoli García Álvarez. Conforme con los proyectos de la cuenta. Les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Toda vez que los proyectos han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de ley. Y en virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día y no existe algún otro que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 14:40 del día 29 de noviembre de 2017. Muchas gracias a todos.